Una noche de viernes más, el programa En Primera Persona se adentra en sus hogares para acercarles una imagen más íntima y personal de una persona que en este caso es sobradamente conocida de todos ustedes. Y lo es precisamente por su actividad política. Es difícil encontrar en Asturias a alguien con una trayectoria tan amplia, extensa e importante. Y lo es desde las bases de un partido en el cual, por cierto, siempre ha estado y llega a las cotas más altas que en Asturias se pueden dar. Nos encontramos en la noche de hoy con Antonio Trevín. Buenas noches, Antonio. Es un placer tenerte aquí con todos nosotros. Un placer también para mí. Avilesino de nacimiento. Cuénteme su infancia. ¿Hasta cuándo permanece en Avilés? ¿Abuelos, padres? Un hermano, Miguel, que todo el mundo dice que es igual que usted. Sí, sí. Mira, en Avilés yo soy hijo de fruto de la emigración del occidente asturiano a trabajar en Sidesa. En el año 1956 nazco en Avilés, donde estoy poco tiempo. Estoy unos meses porque había un problema terrible de vivienda. Mi padre solamente había sido capaz de encontrar una habitación con derecho a cocina, que era ya un cierto lujo. Y poco tiempo después ya encontró una casa en Raíces. Y en Raíces y Salinas sí viví casi 10 años. Pero en Avilés fueron los primeros meses. Lo que pasa que Avilés era la referencia. Mi padre tenía unos camiones, trabajaba en lo que era todo la construcción de Ensidesa, y pues mi madre se iba desde Raíces, me llevaba en silla hasta Avilés para ir a ver a mi padre las horas que podían parar, porque se trabajaba el lunes al domingo al mediodía. Solo se paraba la mitad del domingo para engrasar y comer en familia ese día. Pero fueron años muy divertidos, muy interesantes. Tengo muy buenos recuerdos de la escuela en Raíces. Después del primer año de instituto, que lo hice, el primer año fue el único que hice en Salinas, y fueron años de mucha libertad. Salinas y Raíces eran un pueblo, y tenías la pandilla andabas continuamente en la calle y con los chicos de tu edad, así que muy buenos recuerdos de toda esa época. ¿Y el hermano, Miguel, su hermano gemelo? Vino casi 4 años después. Casi 4 años después, 3 años y medio. Y fue una cosa curiosa, porque los dos tenemos cosas muy marcadas de mi padre y de mi madre, pero muy diferentes hasta la anécdota de amigos comunes que nos habían conocido de forma diferente. Mi vida y la de él son muy diferentes, tuvimos trayectorias muy diferentes, y cuando alguien les decía, no, si ese Antonio y ese Miguel que conoces son hermanos, es imposible. Dice que sí, dice, oye, pero ni se parecen físicamente y son opuestos hasta en temas de carácter y tal. Y dice, pues son hermanos. Y efectivamente, somos hermanos, somos los dos únicos hermanos, y además somos dos hermanos que mantenemos una muy buena relación personal y además frecuente. Hoy, al mediodía de hoy, todavía comimos juntos. ¿Enseñar de casta le viene algo? En parte sí, porque yo tuve una bisabuela que fue maestra. Mi madre quiso ser maestra. Pero mi madre, fíjate bien, era la mayor en la casa, eran 2 hermanas. Ella era la que se iba a estudiar, porque no había para las 2, pero había para una, entonces la otra se quedaba, digamos, mi abuelo era herrero, pero al mismo tiempo tenía una casa que tenía también pues, labranza y demás. Entonces la pequeña era la que se quedaba en casa y la mayor estudiaba. Pero la pequeña enfermó de muy joven y tuvieron entonces cambiaron. Entonces mi madre, que quería ser maestra, fue la que se quedaba en casa. Y mi tía, que después fue mi madrina, fue la que hizo enfermera en Santiago, que de aquella no era habitual. Y mi madre siempre quiso ser maestra, con lo cual también me lo inculcó. ¿Es hombre de ciudad, de medio rural, de interior, de costa? Yo tengo la suerte de haber vivido años en ciudad, en Gijón, y en Oviedo, más de una docena de años en cada sitio. Y viví en Ontoria, viví en Celorio, viví en Carreño, en Candás también, en una villa pequeña, igual que vivo ahora en Llanes, en la villa de Llanes. Y la verdad, entre ciudad y campo, para cada momento lo suyo. Yo creo que una ciudad como Gijón o como Oviedo dan
por la oferta de ocio, la oferta cultural, la oferta comercial. Siempre es bueno hacer 2 o 3 visitas a la semana. Y después tienes que los pueblos, el interior de los pueblos de Llanes, por ejemplo, el Valle Ardisana, que es menos conocido que otras zonas de Llanes, me parecen, yo estoy enamorado de esas zonas, o de la zona de Purón, donde fui maestro, o la zona interior del Valle Oscuro, muy cerca de Viriago, donde también fui maestro. Bueno, todas esas zonas me parecen muy interesantes. Precisamente con la maleta llena de libros, deja los aires marinos de Salinas para cambiar a los aires de Llanes. Primero de Candás. Yo fui 2 años maestro en Candás, mis 2 primeros años, que tengo también buenos recuerdos. Y después de ahí, efectivamente, ya a Ontoria primero, a Purón después, y en el año 95, cuando vuelvo a ser presidente, en Viriago, donde estuve 4 años de maestro. La maravillosa playa de la Huelga, con esa... La maravillosa playa de la Huelga de Ontoria. Con esas guijas blancas preciosas. Efectivamente. A mí me enamora. Pero ahora vivo muy cerca de la playa de Toró, que es unos amaneceres espectaculares, un auténtico lujo. Se afilia al PSOE en el 82, concejal, socialista por convicción. Socialista por herencia familiar. Mi abuelo había sido alcalde de Izquierda Republicana del partido de Azaña en Santa Eulalia de Oscos, de donde viene toda mi familia materna. Y yo creo que esa tradición republicana ya era una tradición socialista a lo largo después del franquismo, claro, muy soterrado, aquí no se podía hablar, y de política era muy difícil si no era ya muy en la intimidad en casa. Mi padre era también de izquierdas, no era una persona que para la política fuera un continuo, como por ejemplo si era para mi abuelo, porque además tenía una tradición, una biblioteca espectacular, que fue para mí una auténtica bendición, la mejor herencia que me dejó. Mi madre, que también fue una mujer siempre muy progresista y de ideas muy de izquierdas. Mi padre no tenía esa militancia, pero era una persona ideológicamente también de izquierdas. Y en ese sentido, por suerte, en la transición, aquello me hizo, de una forma natural, acabar en el PSOE. Le nombran director provincial de Educación. ¿Quién siembra, recoge? Pues un poco habrá de todo. Sí fue verdad que fue una cosa un poco insospechada, porque en realidad lo que a mí me dijeron, incluso te voy a contar un pequeño secreto. Vale. Yo en el año finales de 1995, con el consejero Manolo de la Cera, ordené el presupuesto de la Dirección General de Cultura, porque lo que iba a ser era director general de Cultura. Y el director general de Cultura, que ya estaba en la Dirección Provincial de Educación, soterradamente hasta que lo nombraran, hubo una crisis y no lo nombraron. Con lo cual yo me tuve que volver a mi escuela y él a su dirección general. Y entonces lo que se hizo fue, me dijeron, pues oye, prepárate porque te vas para Educación. Y eso fue por lo que acabé en la Dirección Provincial de Educación, saliendo de una escuela de Purón con 8 alumnos para ponerme al frente de la educación asturiana. Y siendo director provincial, en la estación del Alsa pidiendo dinero. En Avilés, además, muy cerca de donde había nacido, qué vergüenza. Pero yo creo que es una anécdota que refleja efectivamente lo que cambian los tiempos. Yo me fui con unos inspectores que tenían que hacer una visita a un centro que también quería visitar en Avilés. Ellos después seguían hacia otro sitio y yo dije, pues no os preocupéis porque yo me vuelvo en Alsa. Y yo me fui tranquilamente hasta el Alsa. Y cuando llegué al Alsa, pues me faltaban como 15 pesetas. Y entonces, claro, uno dice, tengo que pedir porque estoy a robar. Entonces me puse a pedir a ver si alcanzaba, que por cierto, me dio solamente para venir en el de paradas, lo que fue terrible porque tardamos casi 1 hora y media en llegar a Oviedo. Pero bueno, acabé llegando a Oviedo. Alcalde de Llanes, 2 legislaturas. ¿Cómo se gestiona las mayorías absolutas? Las mayorías absolutas tienen mala fama política y buena fama de gestión. Yo creo que ahora empezamos a desarrollar una cultura de pactos, de gobiernos de coalición que yo espero que se consoliden en España, pero para que un municipio avance en 4 años, por poner el ejemplo de un ayuntamiento, hay que tener un proyecto claro y remar todos a una, remar todos a la misma dirección. La trainera que dicen los vascos, que lo ponían de ejemplo estos días en el debate en el Congreso. Bueno, pues yo creo que efectivamente la mejor forma de que la trainera vaya a ritmo
avance y sea eficaz, sea con mayoría absoluta. Pero también estoy abierto y estoy viendo que ahora empieza a haber cultura de pactos que puede producir efectos parecidos, pero seguramente desde el punto de vista de eficacia en la gestión, con muy en la mayoría absoluta, no hay mejor gobierno para el avance de un ayuntamiento. En aquella época, unos años atrás, le venden unas botas. Y hay un dicho que unas botas nunca dieron tantos votos. ¿Qué fue aquello? De tomar mucho el pelo a Chinto, el de Puente Nuevo. Chinto Lobo, del que guardo un magnífico recuerdo, una persona que por desgracia ya falleció, estaba al frente de un bar tienda de Puente Nuevo que sigue funcionando, con cuya familia todavía siempre tuve muy buena relación y además le tengo mucha gratitud a toda la familia. Y en medio de unas inundaciones, las del 83, fueron unas inundaciones terribles que provocaron muchos muertos en Bilbao, y que provocaron también efectos catastróficos en Cantabria y en Asturias. Y en el oriente de Asturias, en Llanes en concreto, en todo el Valle del Bedón, arrasó una gran parte de aquel valle. Y hubo que reconstruir todo. Se llevó carreteras por delante, destruyó casas, destruyó negocios como unas piscifactorías que se veo por delante enteras. Y bueno, para reempezar todo aquello, yo era concejal, estaba en la oposición, tenía muy buena relación y me dio carta blanca el alcalde José Enrique Rozas Guijarro de la Alianza Popular, siendo yo concejal del PSOE, para que empezara a trabajar en la reconstrucción y tuve que comprar unas botas y se las compré a Chinto Lobo en Puente Nuevo. Y Chinto era muy de derechas, tenía fama de ser muy de derechas. Y entonces, años después, 3 años y medio después, yo era alcalde en el 87 por el PSOE y le estuvieron tomando el pelo muchos años diciendo: Chinto, tú lograste que los socialistas alcanzaran la alcaldía. Nunca unas botas que vendiste tú dieron tantos votos. Usted ha compaginado el cargo de alcalde con el de diputado regional. ¿Hay que hacer malabares o es más fácil de lo que parece? Debería evitarse. Yo que tengo la experiencia, se lo digo con toda la franqueza. Yo creo que no hay cargo más gratificante ni más duro que la alcaldía. En política es el cargo más gratificante a nivel personal. Es un cuerpo a cuerpo. Pero es el más duro también. Y la gente además exige. En los grandes ayuntamientos dicen que menos, yo creo que también, pero los pequeños y en los medianos quiere tener cerca al alcalde. Sí. Y cuando tiene un problema quiere dirigirse al alcalde. Y ser diputado te exige dedicación y exige mucha dedicación. Por tanto, yo creo que un hombre o una mujer, un cargo, es un buen principio. Y lo digo yo, que estuve en circunstancias diferentes, efectivamente fui diputado y fui alcalde, y creo que esa circunstancia no debería darse. Creo que son órbitas distintas, son esferas distintas y la dedicación en cada una de ellas es totalmente distinta. Estoy de acuerdo. Los dos te exigen 18 horas al día, como mínimo. Por tanto... Como alcalde, decepciones, alegrías. Alegrías mucho, sobre todo en la relación con la gente. Alegrías en haber transformado Llanes, que yo creo sinceramente que sí lo transformamos, lo modernizamos en esas épocas. Era un Llanes que necesitaba un puerto que llevaba un siglo cantando los marineros, el puerto Lara Lara, no lo creían, ahí hicimos el puerto, pero reconstruimos por completo el ayuntamiento, rehabilitamos entero el casco histórico, de cuya Plaza de la Madalena me siento especialmente orgullosa, porque el firme que había en la Plaza de la Madalena era la caliza cuando en el Pleistoceno se formó la caliza, o en la época geológica que se haya montado. Nunca había habido absolutamente ninguna ordenación, por ejemplo, de esa plaza, por poner un ejemplo, o el Paseo San Antón, o que un ayuntamiento socialista y de menos de 20.000 habitantes tuviera el primer campo de golf municipal de 18 hoyos de toda España. En esa raza maravillosa que tienen ustedes en Llanes. Efectivamente. Maravillosa. Pero sobre todo, fíjate bien, de lo que estoy especialmente orgulloso fue de las más de 200 viviendas de protección o viviendas sociales que hicimos. Porque la vivienda, para mí, es el bien de primera necesidad clave para las personas, desarrollar una vida digna, pero sobre todo también para el desarrollo de un municipio. Si no da solución al problema de la vivienda... Lo viví en aquella época, yo personalmente, desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente. Lo viví, ya que me ha nombrado la Madalena, San Roque, la Guía. Yo soy de la Guía. La Guía, eso. Había que preguntarle públicamente, porque, todo el mundo lo sabe en Llanes y demás.
Porque en Llanes hay una cosa, dice, hombre, cada uno defiende su bando. Y además con dureza. Yo me encontraba cuando iba el día de Covadonga, que es el día de la guía, a Covadonga, me encontraba gente de San Roque en la misa en Covadonga y me dice, venimos aquí para hacer bulto en Llanes, para que no se... Pero al mismo tiempo también hay una cosa peor que la pica entre bandos y es no ser de nadie, porque eso sí que se aplica al principio de la Biblia, a los tibios los vomita Dios. Perfecto, por tanto, perfecto. Hay que ser de un bando. Si le digo Petropocho, ¿qué le viene a la memoria? Pues un susto que parecía imposible que fuera cierto. Del escándalo a la presidencia de Asturias. No hay mal que por bien no venga. Otro susto. Mire, voy a comentarle un pequeño secreto. Me resistí al principio. Fueron 3 personas, Celestino Suárez, que vive por suerte, Luis Martínez Noval, que por desgracia lo perdimos, y Carlos Rojo, que todavía vive, pero vive ya en otro mundo, por desgracia también. Las personas que me lo propusieron en Pola de Siero, les advertí de algunas dificultades, de lo que suponía, porque fue un susto al principio, y me convencieron fundamentalmente por una razón, porque era un momento de mucha dificultad para el PSOE. Se producía un hecho, una crisis institucional de primer orden de la que había que salir. Siempre es difícil en los partidos encontrar esos equilibrios. Es decir, buscar una solución que tenga el apoyo de la mayor parte del partido. Hay que tratar de que sea de todo, pero si no, la mayor parte. Y plantearon que era la única opción que podía conseguir esa cuestión y, por tanto, el partido que me había apoyado para estar al frente de la educación, para estar en la alcaldía de Llanes, no podía decirle que no. Pero fue un susto. Otro susto. Eso es. García Márquez buscándole por los premios Príncipe de Asturias. ¿Qué fue aquello? Pues, Fidel le dijo que no se le ocurriera volver de Oviedo sin haberme dado un abrazo de su parte. Yo había estado en el año 94 en La Habana. Era un año muy difícil, era un año del periodo especial y era un año muy difícil para los asturianos. Tan difícil que nosotros tenemos en La Habana una colonia muy envejecida. Y la gente muy mayor en Cuba tiene más dificultades que nadie, porque normalmente en Cuba vas complementando rentas con el vivir de la calle. Siempre, resolver, dicen los cubanos. Y la gente mayor no puede resolver. Y hay que apoyarlos muy especialmente. Nosotros logramos incluso que nos diera autorización el gobierno cubano para repartir comida a cada uno de los asturianos en cada uno de sus domicilios. Y al mismo tiempo llegamos a un acuerdo para que Asturias tuviera un centro asturiano en un edificio digno. No era el antiguo centro asturiano, que ya era el Museo Nacional de Bellas Artes, pero sí un edificio que había sido la sede del centro primero alemán, expropiado en la Segunda Guerra Mundial por el gobierno cubano, y después centroamericano. Se entregó a los americanos y después ya, lógicamente, después de la Revolución, pues acabó siendo el centro asturiano. Y habíamos tenido, con todo ese tipo de negociaciones, habíamos cogido muy entendimiento personal. Y le dijo, vas a Oviedo, tienes que saludar al presidente Trevín, porque para mí, aunque ya no lo sea, seguirá siendo presidente de mi parte y no se te ocurra volver sin haberle dado ese abrazo. Del triunfo a la derrota, tiempo de reflexión y análisis, de desencanto y frustración. Fue un tiempo de alivio. Yo lo dije ya más de una vez. Yo tuve una sensación física de sacarme una losa de mármol el día que salí del Palacio de la Presidencia del Principado. Es el mayor orgullo que puede tener un asturiano, estar en la presidencia. Pero de todos mis cargos, seguramente fue donde menos a gusto estuve. Las razones son muy variadas. Siempre compensa lo que le decía, de que el orgullo de poder estar al frente de tu comunidad autónoma, de tu tierra, sobre todo, que para los asturianos eso de tu tierra tiene una significación muy especial. Y después tuve también la suerte de tener un magnífico equipo. Eso fue lo mejor, un magnífico gobierno con personas que recuerdo muchas veces, desde Amelia Valcárcel, Santiago Menéndez de Luarca, Pepe, fallecido, que estaba al frente de Sanidad, fallecido recientemente, el que hoy es presidente del Parlamento, Juan Cofiño. Tuvimos a personas en industria dando la cara
que era muy difícil en aquel momento. María Antonia Felgueroso, fue un equipo de lujo. Y en eso fue lo que realmente, de lo que salí más satisfecho. Pero desde el punto de vista personal, estuve mucho más a gusto en las alcaldías, estuve mucho más a gusto en la delegación de gobierno o en el Congreso de los Diputados. ¿Qué supuso para usted que su propio partido le excluyera de una lista autonómica? Que les impidiera... Sobre todo fue excluirme de lo que era la portavocía. Es decir, al final lo hicimos todos muy mal, porque hubo una discusión pública de quién debía ser el candidato. Una discusión pública que se planteó la propia ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, pues algo todavía que es bastante, para mí, es bastante inexplicable. Cerca de unas elecciones, plantearte una discusión de ese tipo, pues de cara a los electores no me parece horroroso, que lo sea menos mejor, óptimo, lo menos óptimo. Porque es que además tampoco había alternativa. Es más, unos meses antes, en agosto, Alfredo Pérez Rubalcaba, un gran amigo, también hoy desaparecido, con otras personas que añoras, que Luis Martínez Noval, estuvimos comiendo juntos en Carabia, por petición de Felipe González, año 1984. ¿Para qué? Para que, dice, oye, yo sé que entre Luis y Antonio lo pueden hablar, hay que resolverlo cuanto antes, mirar a ver, y le dice, oye, lo que vosotros tres acordáis, me lo trasladéis. Y en aquel acuerdo y en aquella comida, pues efectivamente con el secretario general del partido, que era Luis, con el secretario general de España por delegación, que lo traía Alfredo, pues entre los tres dije, oye, pues Luis fue el primero que dijo, no, Antonio lleva poco tiempo, sería difícil de explicar, que siga él. Por tanto, para mí era un tema ya que estaba cerrado, con lo cual otro fue una cosa sin pies ni cabeza. Y después también, dice, no, pues además no vas a ser tampoco portavoz. Bueno, pues nada, me fui a mi escuela con toda tranquilidad y... El presidente de la escuela, en 10 años claro, los alumnos habían cambiado mucho. Mucho. Son nuevas generaciones. Fíjate bien si habían cambiado, que yo acabé dando clase a 2 hijas de una alumna mía. Cuando vuelvo a Vidiago, 2 alumnas, 2 magníficas alumnas que hoy además tienen carreras estupendas y además son grandes profesionales. Su madre había sido alumna mía en la escuela de Ontoria, su madre de Cardoso. Por tanto, había cambiado una generación y eso es un cambio importante. Pero fueron años también de Vidiago y de esos años de Vidiago, igual que de los de Ontoria y especialmente Purón, tengo un magnífico recuerdo personal. Pero la política en su ADN, 1999, otra vez alcalde y revalida. Sí, hay que reconocer que empieza a ser un vicio. Y, ADN puro. Sí, el caso suyo, está clarísimo. Hay una cosa que siempre cuento. Esto fue un poco... La alcaldía de Llanes, una de las cosas que te da es mucha relación con América, con emigrantes en América. Y yo tengo conocidos y algún amigo que llegó a arruinarse e enriquecerse hasta 5 veces. Siempre dice, siempre se puede volver a empezar. Y cada vez que me meto en un lío de estos, me acuerdo de mis amigos, de cómo efectivamente vuelvan a empezar, vuelven a triunfar, vuelven a arruinarse y vuelven a empezar. Generales del 2004, PSOE arrasa generales y usted delegado del gobierno. ¿Cargo placentero o oferta irrechazable? Pues una oferta irrechazable porque me lo hacía una persona que era secretario general del PSOE en Asturias por petición del presidente de España, de José Luis Zapatero. Javier me lo dijo y a Javier no le puedo negar nada, nunca le pude negar nada. Solamente le negué el voto en un congreso del que siempre dije, menos mal que perdimos aquel congreso y que lo ganaste tú. Entonces me lo dijo Javier y por tanto, efectivamente, era una oferta irrechazable y es uno de los sitios donde más disfruté desde el punto de vista político y personal. ¿Y diputado nacional? Y diputado nacional, el Congreso, lo que me permitió el Congreso es completar un ciclo en los 3 poderes, porque los 3 poderes tienen legislativo y ejecutivo. Los ayuntamientos tienen su legislativo, que son los plenarios, con el conjunto de concejales, y después tienen el ejecutivo, que es ya el equipo de gobierno. Bueno, había estado
de concejal y había estado de alcalde, por tanto, ya tenía ese ciclo completo en lo municipal. En lo autonómico había sido también presidente y había sido diputado. Y, por tanto, solamente me faltaba en el Estado, donde en ese sentido había estado de director provincial de Educación, dependiendo del Estado, en esa parte del Ejecutivo del Ministerio de Educación, y acabé también pues, en la parte legislativa en el Congreso. Y en el Congreso también, siempre decía Alfredo Pérez Rubalcaba, será del Congreso, nunca os olvidaréis de vuestra etapa. Y tenía razón. Susana Díaz, Pedro Sánchez. Era cuestión de ideas, principios, de subordinar la ética de los principios a la ética de las responsabilidades. Era, sobre todo, compromiso e ideas. Hay una cosa que se sabe poco seguramente, y es que Pedro Sánchez tiene 2 etapas como secretario general. La primera etapa, después hay toda una crisis que fue terrible y nos avergonzó al PSOE en general, con su institución, y después vuelve a presentarse. La primera vez que se presenta, las 3 primeras personas que nos reunimos en Asturias para apoyar la candidatura de Pedro Sánchez es el actual alcalde de Corbera, Iván, Nino Torre, en aquel momento secretario general de Juventudes Socialistas, y yo. Porque en aquel momento creía que de las 3 personas que se presentaban era la idónea. Y ahora, después de... pasan unos años y hay una nueva convocatoria y hay, de nuevo, se presenta Pedro Sánchez, en este caso con frente a Susana Díaz, y se presentaba también Pachi López. Eran otra vez 3 personas. Y bueno, pues en aquel momento yo no compartía con Pedro Sánchez estrategia, sobre todo una cuestión porque yo me abstuve en la votación para que fuera alcalde Rajoy. Absolutamente convencido. Sí, presidente, sí. Absolutamente convencido para que salga presidente Mariano Rajoy, porque en aquel momento estuvimos en un momento también de una gran crisis institucional. Estuvo a punto de repetirse por 3ª vez unas elecciones. Sí. Hubiera sido un desprestigio del sistema. La ética de las responsabilidades que yo le decía. Eso es. Ética de responsabilidades. Había que ponerla por delante. Y esa ética procuré aplicarla siempre. Y hoy me acuerdo sobre todo porque este hashtag de señalamiento del Partido Popular a los diputados que votaron a Pedro Sánchez me parece tan impresentable como la cosa que nos hicieron cuando defendimos el abstenernos para que gobernara Rajoy. Ese mismo compromiso y esa misma ética de la responsabilidad es, estoy seguro, la que guió a todos los diputados socialistas que apoyaron con su voto hoy a Pedro Sánchez. Igual que esa misma ética nos llevó a otros diputados socialistas, algunos incluso repetidos, a abstenernos para propiciar un gobierno de Mariano Rajoy. Estoy tan orgulloso de aquella decisión como de la decisión hoy o ayer de los diputados socialistas apoyando a Pedro Sánchez. ¿Usted se sintió parto de Madrid con la elección de las primarias de Pedro Sánchez y la puntilla luego fue la discusión personal con Margarita Robles? Fue una discusión política. Sí, sí. Ahora te cuento. Vamos a ver, en el momento había 2 opciones. Yo defendía claramente la opción que perdió, la opción de Susana Díaz. Había 2 estrategias. En aquel momento sí había 2 estrategias muy diferentes de afrontar políticamente los años siguientes en base al PSOE. Yo tenía un compromiso con una parte, pero aparte es que creía en ello, porque si no, no me hubiera comprometido. Y por tanto, ante la gente que ganó legítimamente esas primarias, lo lógico es apartarse, dejar que su estrategia la lleven adelante, pues bueno, como se vio, con resultados muy positivos desde el punto de vista del acceso del PSOE al gobierno de España, y por tanto dejar que ellos llevaran su ruta con toda la tranquilidad, sin mirar atrás y sin ningún tipo de mal rollo que dicen ahora los jóvenes. ¿Y lo de Margarita Robles? Uy, Margarita Robles. ¿Y lo de Margarita Robles? Que los dos tenemos un principio asturiano y de carácter fuerte. Pues Margarita formaba parte de la Comisión de Interior de la que yo era portavoz. Ya se habían producido las primarias y, por tanto, Margarita, que estaba con Pedro Sánchez, había ganado las primarias y las había perdido. Pero en el Congreso yo seguía siendo el portavoz de aquella comisión.
Ella era vocal, ella presidía otra comisión que era la de justicia, pero aquella yo era el responsable. Y entonces estábamos en una discusión y había en torno a una ley, teníamos una portavoz que acabó siendo después secretaria de Estado de Interior, por tanto de aquello sabía, y tomó una decisión. Y Margarita vino a presionarla porque los del PP le decían que estábamos equivocados. Y entonces ella le dijo que hablara conmigo, que yo era el portavoz y que ella tenía y que yo le había dado, había bendecido el tema. Y entonces vino a verme. Y es que estamos equivocados. Y tal. Le dije, mira, Margarita, esta compañera que lleva este tema lleva trabajando 3 meses en esta cuestión y tiene fijado una posición. Y esa posición está apoyada. Por lo tanto, tienes 2 posibilidades. Puedes votar con nosotros esa posición o votar con los del PP otra. Así que elige tú lo que quieras. Acabamos la comisión, salimos y a la salida reproducimos otra vez el tema, pero en voz alta, ya había periodistas. Y entonces esa fue... y entonces dije, mira, Margarita, mientras yo sea portavoz, que no sé cuánto lo seré, no, 3 días o 4, nada más, marco la posición, yo soy responsable y yo asumo mis responsabilidades. Y lo hago hablando con los diputados socialistas. Cuando te corresponda a ti, hazlo como quieras. Pero mientras tanto, esto es lo que hay. Recientemente, nuevamente, Llanes, nuevamente, retorno con menor fortuna. Segundas oportunidades no son buenas. Bueno, para empezar, es un retorno... Y una secretaría... Una secretaría general... Convulsa, complicada. Pero bueno, al final... Sí, sí. No era el candidato, digamos, que tenía, por el que pujaban más las encuestas. Pero bueno, salió bien. Y después las elecciones las ganamos y con buena diferencia, pero hay que reconocer que la legitimidad la tiene quien tiene más votos en un pleno, y 9 votos son más que 8 que teníamos nosotros. Faltaron pocos, pero ahora hay un alcalde que tiene toda la legitimidad porque tiene 9 concejales. Y mire, el 40% que sacamos es más de lo que sacamos otra vez que estuve también en la oposición, en el año 1983, hace ya 40 años. Y aprendí mucho en aquellos años en la oposición, del 83 al 87. Estoy seguro que voy a aprender también estos 4 años. 40 años no son nada, lo dice el tango, bueno, dice 20 el tango. Dice 20, pero bueno, si multiplicamos por 2... Lo multiplicamos por 2 está. Un presidente de España. Felipe González. Elija libros, televisión, cine, espectáculos en directo. Pues libros, espectáculos en directo, televisión, por ese orden. Vale. Maestro, concejal, diputado regional, delegado de gobierno, presidente de Asturias, diputado nacional. ¿Con qué se queda y por qué? Pues me quedo con las satisfacciones personales de la alcaldía, me quedo con todo lo que aprendí y la importancia que tiene el Congreso de España, y me quedo con el honor de haber estado al frente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la delegación de gobierno. Amnistía, ¿qué le viene a la cabeza? Que la discusión estaba en quién iba a gobernar. Tenemos básicamente en este momento, por desgracia, porque en algunos artículos ya advertí hace años que caminamos hacia un bibloquismo y que me pareció un error. Que oiga, no habíamos hecho la transición y todo esto para volver a esto de la CEDA y del Frente Popular. No me parecía que era lo más idóneo, pero es lo que hay. Es lo que hay, pero mire, al final de cuentas uno tiene que elegir entre 2 cosas. Y aquí en este momento hay una representación en el Congreso donde tiene que salir un presidente con mayoría. Un presidente que tenga el aval de la soberanía popular que representan los diputados que fueron elegidos por los españoles y las españolas. Y en ese sentido creo que 179 son más de los que tenía el señor Rajoy. Por tanto, eso es lo que da la legitimidad. Pero en segundo lugar, voy a decir otra cosa. El señor Feijóo. Confundo siempre mucho los nombres. Sí, son y entre 2 gallegos. Los 2, entre que son 2 gallegos. Son 2 gallegos. Y parecido el nombre. Y usted también del occidente. Y yo también del occidente. Pero fíjese bien, por una cosa, porque yo creo que además siempre tienes una legitimidad de origen que dan las urnas, pero después hay una legitimidad de lo que haces según vas haciendo las cosas.
Y en todas las decisiones siempre hay cosas que nos gustan más y que nos gustan menos. Pero voy a decir una cosa, yo creo que la legitimidad hoy, la que es de ejercicio de lo que fue pasando después de las elecciones, visto lo que está pasando en las calles, le da cada vez más la razón al gobierno que salió ayer del Congreso. Creo que a veces hay que mirar, cuando por desgracia nos obligan a mirar o A o B, que yo creo que eso es una desgracia entre usted y yo, pero que lo que está pasando en la calle, lo que se está incentivando con consignas incluso pues, de personas de una gran responsabilidad y que tuvieron grandes responsabilidades en este país, mire, eso no puede seguir así y creo que es bueno que aquí haya quedado constancia de cuál es el gobierno que realmente tiene una mayoría de la soberanía española detrás. ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? Pues la mejor lección que alguien me ha dado, me la di yo hace muchos años, un buen amigo en el PSOE, y me dijo, reñir siempre en privado, alabar siempre en público. Qué bonito, sí señor. ¿Monarquía o república? Pues una constitución que tenga una constitución de acuerdos como la que hicimos en la transición de la derecha y de la izquierda, donde la izquierda cedió para el consenso a favor de la monarquía y donde la derecha cedió a favor del consenso por las autonomías. Una constitución con una forma de Estado que sea fruto de un acuerdo global de las fuerzas políticas y que tenga el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles. Un lugar y un libro. Pues un lugar, seguramente la playa de Torimbia al atardecer. Precioso. Y aviva los sentidos de cualquier persona que tenga la más mínima sensibilidad. Yo creo que y además son todos los sentidos. Es el olor, es la vista, es el tacto. Hay esa discusión que incluso hasta algún presidente europeo se metió en ella, de dónde es el mejor atardecer, que si desde Granada, que hay un banco en Galicia que no sé dónde. El atardecer desde el Alto de Torimbia, yo creo que es comparable a cualquiera en el mundo, cuando menos. Bueno, yo mi puertín de Tapia a la una, también está bien, el puertín de Tapia ahí a esa hora. También, es precioso. También está muy bien. ¿Cómo ve el futuro? Asturias, España. Pues veo un futuro con oportunidades, como siempre, con necesidad de que las nuevas generaciones reflexionen sobre qué futuro compartido debemos tener y que ese futuro compartido no se puede construir desde bloques diferenciados, desde bloques enfrentados, desde bloques donde no hayan puentes de comunicación constante y, por tanto, que se haga una reflexión en ese sentido de cómo hicimos en la transición. Es decir, qué es lo que no queremos y, por tanto, qué es lo que queremos y, a partir de ahí, diseñemos partiendo de la Constitución que tenemos, reformando lo que haya que reformar, pero siempre con un acuerdo muy amplio y que seamos capaces de diseñar bien esas líneas para el futuro común para todos los españoles, que yo creo fue la gran aportación de la Constitución del 78 y que es una reflexión que en este momento hay que hacer sobre lo que necesitamos para continuarla los próximos años. Diálogo, entendimiento, reflexión, sentarse en una mesa y hablar, ¿no? Culo de hierro. Eso los sindicalistas me lo enseñaron hace muchos años. De hecho, yo empecé siendo sindicalista, antes de estar en la política. No le levantaba de una mesa a nadie. Efectivamente. Tienes que dialogar y cuando te canses, volver a dialogar. Es la manera de encontrar soluciones. Mire, era mucho más difícil para dos personas, como Santiago Carrillo y el propio Manolo Fraga, llegar a acuerdos después de haber estado en una guerra civil en trincheras diferentes tirándose tiros uno a otro. Y sin embargo, Manolo Fraga acabó presentando en el Club Siglo XXI a Santiago Carrillo, antes incluso que empezar lo que era la trayectoria política en el Congreso. Si fueron capaces de eso, personas que habían estado en situaciones tan diametralmente opuestas, como en la España de hoy no vamos a ser capaces, personas muy diferentes, y sobre todo partidos como el PSOE o el PP, de desarrollar cauces de diálogo para, al menos en los temas de Estado, llegar a consensos básicos. Y con una memoria histórica mucho más liviana que la que tenían ellos, muchísimo más reciente. Mucho más fácil de manejar.
mucho más fácil de gestionar. ¿Quién ha dejado huella en su vida? Pues muchas personas, pero sobre todo 3 mujeres. Mi madre, mi primera mujer y mi actual mujer. Son las que más huella me han dejado. Un mundo marcado por las mujeres. Un mundo marcado por las mujeres. Para terminar, para finalizar, ¿qué le gustaría hacer que no haya hecho? Aunque es difícil en su trayectoria. Bueno, pues, siempre hay muchas cosas, pero hay 2 seguramente que va siendo hora que haga. Una es aprender a cocinar y la otra es lograr llevar a mi mujer a Buenos Aires. Mi mujer fue agente de viajes, estuvo todavía en el mundo de los viajes y recorrió todo el mundo, pero no conoce Buenos Aires. Una ciudad para mí encantadora y es una promesa que efectivamente tengo que lograr concretar. Bueno, las 2 serán posibles viendo su trayectoria, su empeño, su constancia, y estoy seguro que las 2 los va a cumplir. Una vez más, muchas gracias por estar este rato con todos nosotros. Les emplazo para la semana que viene en este programa de coloquio y entrevista en primera persona.